Señor. Puede tomar su lugar en esta mañana. Y yo creo que todos nosotros, hermanos, hemos sido rechazados, pues, de una o de otra manera a lo largo de nuestra vida. Y muchas veces esto, pues, lógicamente ha dañado nuestros corazones, pero el problema o el meollo del asunto no es si alguien nos rechaza, sino el problema es cómo tomamos el rechazo en nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos ante el rechazo? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo respondes ante el rechazo? ¿Te enojas, te amargas, te resientes, odias a la persona? ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien nos rechaza? Y yo quiero que pongamos atención, hermano, porque el significado de la palabra rechazar, a veces nosotros lo entendemos de una manera común y corriente, pero el verdadero significado de rechazo, fíjese, a mí me dejó ver, ¿verdad?, la condición de una persona rechazada cuando no se sana en su corazón. Dice, la palabra rechazar posee una rica historia y un significado que se extiende más allá de la simple negación, es decir, que te rechaza. Su origen se remonta al francés antiguo rechazier, derivado de chassier, que a su vez proviene del mismo origen que el español cazar. Es decir, cuando una persona es rechazada, es como si alguien lo hubiera cazado. Dice, esta raíz etimológica nos da una pista sobre su significado primigenio o su significado original. Es la acción de repeler, de hacer retroceder a algo o a alguien, como se haría con una presa durante la caza. Entonces, cuando alguno de nosotros sufrimos rechazo, hermano, es como que nos avienten para retroceder, para que no avancemos, para que no conquistemos. Y la Biblia dice que nos extendamos a la diestra y a la siniestra, a lo largo y a lo ancho de la tierra. Dice que, ¿verdad?, extendamos nuestras tiendas y estiremos nuestras cuerdas y afirmemos nuestras estacas. Entonces, muchos de nosotros no hemos podido avanzar por causa del rechazo de alguna persona causado a través de nuestra vida, quizá desde antes de nacer o desde la niñez o en la adolescencia, o ya cuando fuimos jóvenes, teníamos un novio, teníamos una novia y de repente nos rechazó, nos cambió por otro, nos cambió por otro. Y entonces nosotros sufrimos rechazo porque a lo mejor nuestros padres no nos querían. No fue una grata sorpresa el saber que mamá estaba embarazada y entonces fuimos rechazados, fuimos negados. Y entonces nos damos cuenta que esa herida viene desde a lo mejor quizá antes de nacer. Y nosotros nos damos cuenta que nuestro mismo Señor Jesucristo, hace algún tiempo hablé sobre las 7 amenazas en la vida de Jesús. Y la primera amenaza es que Él fue rechazado. Dice la Biblia que José quiso dejar a María en secreto cuando se enteró que estaba embarazada. Lo rechazó. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo, testimonio de que el rechazo puede ser sanado, puede ser el corazón fortalecido para que nosotros no avancemos hacia atrás o no nos estanquemos, sino que nosotros podamos caminar y podamos avanzar. El impacto del rechazo en la psiquis o en el alma y en el cerebro. ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dice la ciencia? Dice, el rechazo es un sentimiento que pega de lleno en la autoestima y puede marcarnos para toda la vida. Por eso es importante que nosotros pongamos atención y que seamos honestos si hemos o tenemos alguna herida del rechazo. En las relaciones sociales son pocas las cosas que duelen tanto como sentirse excluido, menospreciado o despreciado por los demás. Es decir, que en medio de la sociedad podemos aguantar muchas cosas, pero el rechazo es una de las cosas que nadie puede soportar y mantenerse de pie ante él. Dice, a todos nos ha pasado alguna vez descubrir que no somos correspondidos en el amor, que no fuimos incluidos en un plan de amigos o familia o rechazaron nuestras ideas en el trabajo. Entonces a veces nos enteramos que la familia se fue, ¿verdad?, de día de campo a tal lugar, pero nunca nos dijeron nada. No nos incluyeron y entonces nos sentimos rechazados. Nos duele, nos sentimos y entonces comenzamos a tener problemas del alma.
Dice, la psicología y la neurociencia han estudiado qué siente la persona y qué ocurre en su cerebro cuando se siente excluida. La doctora Gabriela Goldstein, psicóloga, psicoanalista, presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Argentina con las siglas APA, dice lo siguiente: el rechazo produce un dolor anímico o un sufrimiento emocional. Dice, porque rasga el amor propio y nos hace saber que no despertamos interés en el otro. Entonces, cuando alguien rasga, por ejemplo, cuando tú rasgas una hoja o rasgas una ropa, ¿cómo queda esa ropa o cómo queda esa hoja? Dañada, lastimada. No va a tener un uso el resto de sus días. Entonces, por eso así se queda el alma cuando alguien nos rechaza. Dice Gabriela Martínez Castro, psicóloga, directora del Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad, con las siglas CEETA, dice lo siguiente: ser rechazado generalmente provoca angustia. ¿Cuál es esa angustia? El otro no me quiso, no me aceptó, no le caigo bien. Esto genera sentimientos de depresión y de culpa, porque la persona supone que tiene más defectos de los que veía en sí mismo. O la persona detectó ciertos defectos que no advertíamos y esto produce una tristeza muy fuerte. Entonces, por eso la gente dice, es que no me quieren. Me desprecian porque no me he visto como ellos, no me pinto el cabello como ellas. Y entonces empezamos nosotros mismos a hacernos ideas y a atormentarnos, a poner el dedo, ¿verdad?, en la llaga. Y cuando alguien te pone el dedo en la llaga y no te pone, ¿verdad?, una curación, entonces nosotros tenemos graves problemas. Dice Guy Winch, psicólogo y autor del libro Primeros Auxilios Emocionales, dice lo siguiente: estudios de resonancia magnética han demostrado que el rechazo activa las mismas áreas del cerebro que ante un dolor físico. Por eso duele tanto el rechazo, hablando neurológicamente. Entonces, cuando alguien te rechazó, te menospreció, te despreció, hermano, sentimos un dolor constante en nuestro cerebro. ¿Y cómo se llama ese dolor o cómo se manifiesta? Pensando en lo que nos hicieron, la cara que nos hicieron, los gestos que nos hicieron, las palabras que utilizaron, las actitudes que tuvieron hacia nosotros. Entonces, es un dolor constante, constante, constante. Y no estamos hablando, cuando hablamos de dolor, no hablamos que te duele tantito, sino que es un dolor que es insoportable, donde te retuerces, donde quisieras ser libre, pero el dolor persiste. El dolor se, hermano, acuñó dentro de cada uno de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Y caeremos cargando a las personas, hermano, por el resto del, no sé, toda la vida posiblemente o por el resto de años. Sigue diciendo, el mayor daño que causa el rechazo suele ser autoinfligido, es decir, causado por uno mismo, por estar pensando y estar recordando lo que me hizo, lo que me dijo, cómo actuaron contra mí. No solo se lame las heridas, sino que se vuelve intensamente autocrítico. Nos insultamos a nosotros mismos, lamentamos nuestras deficiencias y nos sentimos disgustados con nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros estamos autoinfligiéndonos o autocastigándonos, hermano, nosotros es como si nos lamiéramos la herida. Y de nada sirve lamer la herida, hay que sanarla, hay que curarla, hay que echarle, hermano, antiséptico, hay que echarle medicina, ¿verdad?, para que la infección se quite, se cure. Entonces, la mayoría de la gente, cuando ha sido rechazada, está teniendo este problema en su mente, en su alma, en su corazón. Y no puede ser libre porque está recordando lo que le hicieron. Dice, justo cuando más duele nuestra estima, la lastimamos más. Hacer esto es emocionalmente insalubre, o sea, malo, dañino, perjudicial. Y psicológicamente autodestructivo. Ahora, la buena noticia es que es posible tratar el dolor emocional y que existen formas saludables de responder al rechazo, aliviar nuestras heridas y reconstruir nuestra autoestima. Es decir, ¿el rechazo es una realidad? Sí. Pero dice, ¿verdad?, según la ciencia, la medicina, que es posible sanarla, que es posible restaurar esa alma, ese corazón del rechazo, ese cerebro.
Por eso la Biblia dice que cuidemos nuestros pensamientos, que cuidemos nuestros ojos, porque dice que por medio de ellos entra luz. Y si hay luz, dice que ilumina o alumbra todo nuestro cuerpo, pero si hay oscuridad, todo nuestro cuerpo está en tinieblas. Entonces dice o sigue diciendo, debemos tener claro que va a haber personas que nos van a rechazar y otras que nos van a aceptar. Entonces el punto es, esto es bien importante, hermano, ¿por qué todos me tienen que aceptar? Voltea al que le dices, ¿por qué todos me tienen que aceptar? ¿Has oído esa gente, verdad, que cuando la critican o cuando la juzgan o la rechazan, esa frase que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a qué? A todos. Entonces, hermano, tienes que ser honesto contigo. Tienes que entender que no le podemos caer bien a toda la gente. Es muy rara, muy contada la gente que le cae bien a todos. Pero son, ¿verdad?, casos, hermano, en extinción casi. Pero los demás vamos a tener siempre esta situación. Entonces, debes ubicarte y decir, yo sé que no le voy a caer bien a todos. Y después dice, está hablando un mundano, ya que es una o dos personas las que pueden habernos rechazados, no hay que generalizar. O sea, no hay que hacer teatro. ¿Sí me explico? Tú sabes que hay gente que te rechaza, que no te quiere, que es lo más seguro, andar con ella con respeto, pero hay que medir nuestra distancia, porque sabemos lo que puede suceder. No tenemos que ser groseros. Dice, cuando la autoestima recibe un golpe, es importante recordar, ¿qué tenemos para ofrecer en lugar de enumerar nuestros defectos y recordar que somos valiosos? Es decir, cuando alguien nos rechaza, hay que preguntarnos a nosotros mismos y decir, ok, pues él piensa eso, pero yo tengo estas cosas buenas que puedo ofrecer, que los he forjado, ¿verdad?, con el carácter, con la enseñanza, con el aprendizaje de otros. Es decir, no veas lo que los demás dicen y te quedes con eso, no, comienza a ver también las cosas buenas que tú tienes, que hay en tu corazón. Y cuando tú empiezas a ver que no todo es malo en ti, hermano, ya estás ganando. Ya estás dando pie a escuchar a tu conciencia, escuchar, hermano, a el trayecto que lleves, ¿verdad?, de vida, 10 años, 15, 20, no sé. Dice, acércate más a los diversos grupos sociales a los que perteneces, esto te hará sentir mejor. Es decir, acércate con la gente que te quiere, con la gente que te estima, con la gente que te ayuda, con la gente que te enseña, que te suma. ¿Sí me explico? En lugar de que, hermano, estemos enfrascados en las redes sociales, busquemos a nuestros amigos, llamémonos por videoconferencia, platiquemos con ellos. Esta semana yo tuve 2 videoconferencias con personas, con amistades, donde nos bendijimos demasiado, hermano, y fuimos prosperados, aprendimos unos de otros, de tal manera que entendemos la importancia de las relaciones sociales. Y una de las cosas que las redes sociales nos están quitando es realmente poder convivir con personas reales, con personas de carne y de sangre, a quien nosotros podemos, hermano, ayudar o ellos nos pueden ayudar a nosotros y tener una perspectiva de vida completamente diferente. Dile que está a tu lado, ¿te sientes rechazado? Pregúntale, ¿te sientes rechazado? Porque muchas veces, hermano, nosotros nos sentimos rechazados. Hasta rechazamos nuestra cultura. ¿Sí te has dado cuenta que la mayoría de la gente sube comidas y bebidas, ¿verdad?, americanas? Ayer yo le hacía la broma a una chica, ¿verdad?, de aquí que subió, ¿verdad?, su sopa americana, sus bebidas americanas, y le digo, ¿qué pasó, mi niña? No, hay que poner un plato de pozole y un vaso de tepache para que realmente, ¿verdad?, no perdamos nuestra cultura, nuestras raíces. Ahí se reía, ¿verdad? Ah, así, pastor. O sea, el rechazo es una constante aún en las cosas que nosotros elegimos, en las cosas que vamos a comprar. Ah, necesito un pantalón. Ah, pues vete, ¿qué te gusta? Vete al centro. No, yo Liverpool solamente. No, yo no puedo vestir otra cosa, sino solo Liverpool. ¿Y de qué nos hemos enterado de esos bolsos tan caros, hermano? Cuando vino la hermana Nancy Amancio,
Me tocó, hermano, andar con su esposo y con ella, ¿verdad? Y aquí en Angelópolis. A la hermana le gustó un bolso de 27,000 pesos. Y ahí estaban forcejeando, ¿verdad? Con su esposo, cómpramelo, ándale, cómpramelo. Y que vimos apenas ahora en las noticias hace un mes mínimo, 2 meses. ¿Cuánto cuestan? O sea, no es la marca, es el rechazo. Es un espíritu que se está moviendo en medio de nuestra sociedad. Y rechazamos, nos rechazamos. ¿Verdad? Viene un gringo y querés que es hasta ponerte de tapete, pero viene uno de la sierra, va ahí caminando y ¡ay, fúchila! No, no rechacemos. Unamos, sumemos a la gente con nosotros. Ahora, la Biblia nos habla acerca de personajes, hermano, que fueron rechazados. Pero yo te quiero hablar de una mujer, que era una mujer que tenía un llamado de Dios para hacer cosas grandes en esta tierra. Pero dice la Escritura que desde que ella nació, comenzó a ser rechazada. Y recuerda que la mujer es figura de la iglesia en la Escritura. Y esta mujer se llamaba Lea. Vamos a ver la cita de Génesis 29:16 en la versión Jerusalén 2001. Ya no le puse ahí porque no cabía, estaba muy grande la. Dice, ahora bien, Labán tenía 2 hijas. ¿Cómo se llamaba el papá? Labán. La mayor llamada Lía o Lea y la pequeña Raquel, verso 17. Los ojos de Lía eran ¿qué? Tiernos. Raquel, en cambio, era de bella presencia y de buen ¿qué? Ver. Entonces la Biblia dice que Lea era la mayor de las hermanas. También tenía hermanos varones. Pero dice la Escritura que Lea tenía ojos delicados. Y la palabra de ojos delicados no está hablando acerca de que eran ojos, ¿verdad? Tiernos, sino que tenía una enfermedad en sus ojos. Algunos escritores, ¿verdad? Dicen, o comentaristas, que tenía, ¿verdad? Un problema que era visca. Era una mujer que tenía un problema en sus ojos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que se hace muy marcada la diferencia entre una hermana y otra. Es decir, era visca, era la mayor y no se había casado. Y dice que Raquel era la menor. Pero dice, Raquel en cambio era bella, de bella presencia y de buen ¿qué? Ver. Es decir, tenía buen cuerpo y tenía una linda cara. Era una mujer muy linda, muy bella. Entonces, imagínate el trato para Lea y el trato para Raquel de parte de las personas. Vayamos al punto de los jóvenes. El joven siempre busca cara bonita, cuerpo bonito. Entonces, nosotros entendemos que Lea era menospreciada, no tenía pretendientes, era una joven a la que se burlaban de ella por su situación física. Entonces nosotros nos damos cuenta que esto, claro que trajo problemas en la vida de Lea. Y el nombre de Lea significa, hermano, viene de la palabra hebrea Lea, que significa cansada, exhausta. Es decir, Lea estaba cansada, exhausta, fatigada de las burlas, del rechazo. Yo entiendo esta situación porque cuando yo era chico, yo tendría unos 10 años y tenía un primo como de 3 años, Benjamín se llama, que tenía un problema, hermano, era visco. Y recuerdo que los problemas para él eran muy fuertes porque constantemente se tropezaba, se caía. Constantemente cuando iba a entrar en las puertas, ¿verdad? No coordinaba y se pegaba en la pared en lugar de entrar por la puerta. Las burlas, todo lo que se le hacía. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba muy chico y yo, sin que nadie me lo pidiera, yo me daba la tarea que cuando yo estaba con él, yo lo protegía, yo lo cuidaba a él. Y si alguien se burlaba de mi primo, yo tomaba, ¿verdad, hermano, represalias contra esas personas y también les decía cosas. O sea, ser visco es una tragedia. Gracias a Dios pasaron los años, pudo trabajar, lo pudieron operar y está bien, ahorita está en los Estados Unidos. Pero nos damos cuenta que la cuestión física, la cuestión del alma de Lea,
había sido rechazada. Y su nombre nos lo dice. Dice que estaba cansada, estaba exhausta. Pero viene de otra raíz hebrea que es la, que significa cansar, figurativamente estar o hacer disgustado. O sea, estaba amargada, cansarse, estaba desalentada, exhausta, fatigada, molesta, tenía asco, en vano, ¿verdad? Dice que eso a ella le causó un problema de, hermano, posiblemente recluirse en el hogar. Porque si tú te das cuenta, dice la Biblia que cuando Jacob venía huyendo de su hermano Esaú, y dice la escritura que llegó a un lugar donde estaba Raquel con todas las ovejas de su padre. Y entonces dice la escritura que cuando llega a ese lugar, dice que nada más estaba Raquel. Entonces nos damos cuenta que Lea estaba escondida en su casa. Lea estaba oculta en su casa porque todos la rechazaban. Todos le hacían el feo. Y entonces nos damos cuenta cómo ella, hermano, tenía una visión distorsionada. Porque hace referencia, hermano, en cuanto a sus ojos. Dice el verso 17, los ojos de Lía eran tiernos. Estaban con un problema, con un defecto físico. Y la palabra ojo en hebreo es la palabra yin, que a veces nosotros entendemos el ojo, yo veo tu ojo. No, dice, es la fuente, el aspecto, el parecer o semblante, y añádele, de una persona. Entonces cuando la gente veía a Lea, veía que en su semblante había cansancio, había dolor. Voltea a verle los ojos al que está a tu lado, aunque ya está durmiendo algunos, pero dile, ¿verdad? O sea, ¿qué ves en tu hermano? ¿Qué ves en tu hermana? Dolor, tristeza, frustración, ansiedad. ¿Qué ves en tu hermana? ¿Qué ves en tu hermano? Y entonces por eso nosotros nos damos cuenta que Lea tenía un problema. Te voy a enumerar algunos problemas que yo veo en esta historia. Número 1, dice que era la hermana mayor, era solterona, pasaba quizá de los 30, quizá de los 35. Y no había podido encontrar a su marido. Se sentía olvidada, se sentía menospreciada. Y como en ese tiempo, como el día de hoy, siempre las bromas de mal gusto, los señalamientos del mal gusto. No se ha casado. ¿Y para cuándo? Vamos a sacarla en una rifa, pareces Biblia. Eso duele. Eso es un rechazo terrible de parte de los que se supone que nos aman, que nos quieren. Otra característica que yo veo, hermano, es que ella vivía siempre bajo la sombra de la belleza de su hermana. Sentía que su hermana era mejor que ella, se sentía menospreciada. Y déjame decirte que Dios en el Salmo 139 dice que nos hizo perfectos, perfectas. Cuando uno está con personas, uno puede decir es bonita, es fea. Pero no es así. Dice la Biblia que Dios nos hizo perfectos. Con el color de piel, ¿verdad? Con los ojos, con el cabello, el color de cabello. Nos hizo perfectos. Dice que ella vivía bajo la sombra de la belleza de su hermana y la hacía sentirse inferior, fea. Dice que también era usada por su padre, era maltratada, la obligó a casarse con un hombre. Cuando Jacob y Raquel se iban a casar, porque ese fue el trato con Labán, su padre, dice, hermano, que se habían dado una contraseña porque sabían que Labán era una persona que engañaba, era un pillo el tipo. Entonces dicen los judíos, ¿verdad?, los rabinos, que se dieron una contraseña para que supieran el uno al otro que no los estaban engañando, que no lo estaban a él engañando. Entonces dice la historia de los judíos que cuando llegó el día de la boda, no es que Jacob, ¿verdad?, tomó de más o quedó borracho, no. Dicen los judíos que como llevaba la mujer el velo, no había luz, no había en ese tiempo luz. Dice que entró a la tienda, ¿verdad?, nupcial. Entonces entraron, pero antes de tener su vida marital, dice que, ¿verdad?, le dijo la contraseña.
porque Raquel se dio cuenta de que su hermana iba a ser humillada, porque después su padre dice, es que la costumbre de este pueblo es que la mayor sea la primera que se case y no la menor. Y entonces dicen los historiadores judíos que eso fue lo que sucedió, que Raquel le dio la contraseña a su hermana Lea para que cuando Jacob le preguntara o ella le diera la seña, por eso él tuvo una vida marital con ella. Pero al siguiente día, oh sorpresa, lo habían engañado. Entonces Lea fue forzada por su padre, obligada por su padre a hacer cosas que ella no quería. Ella llegó a un punto en su vida donde dijo, lo que sea, denme lo que sea, me conformo con lo que sea. Y nosotros debemos saber, hermano, que eso duele. Cuando hay a lo mejor repartición de herencia, ¿verdad? A ti te toca, ¿verdad? Las 5 hectáreas, a ti las 6 hectáreas, a ti las 4, ¿verdad? Y a ti te dejo a mi perro que siempre ha sido fiel conmigo. Eso vaya que duele. O sea, ella estaba acostumbrada a aceptar lo que fuera, las obras. Hermano, eso lastima la vida de una persona. Eso pega. Y después, ¿qué otra cosa veo yo? Que sufrió, hermano, el desamor y el menosprecio de su esposo. Hay mujeres que están sufriendo el desamor de su esposo, el menosprecio de su esposo, de su esposa. Y constantemente les hacen ver, ¿verdad? No sirves para nada. Eres una ignorante. Eres un ignorante. Eres un inútil. Eres una inútil. Y entonces, haciéndoles creer que no valen, que no pueden, que no son capaces. Entonces, por eso nos damos cuenta que hay crueldad. Y la última cosa es que su hermana llegó el momento en que se convirtió en su rival. Qué triste es cuando dos hermanos son rivales y no hermanos. Y dice que el problema es que les gustaba el mismo hombre. Por un hombre se hicieron rivales. Entonces, cuando la gente veía a Lea, veía entonces un rostro triste, lleno de menosprecio, de amargura, donde necesitaba un alivio, pero no sabía cómo. Entonces sucedió lo que dice el Proverbio 27:19. No decía nada. Pero ¿qué sucede? Proverbios 27:19 dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal que como es. Entonces, no necesita hablar. Con solo que tú ves a la persona, te das cuenta de su estado, de su condición. Por eso hay que acercarse de inmediato, hermano, y tratar de ayudar, de sanar. Y después, si nosotros recordamos Lucas 11, versículo 43 y Mateo 6, 22, dice que cuidemos nuestros ojos, porque nuestros ojos son como una lámpara. Y que si esa lámpara trae luz a nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Pero si esa lámpara está oscura, entonces todo nuestro cuerpo está lleno de tinieblas, de automenosprecio, baja autoestima, donde nosotros tenemos heridas en el alma. Y entonces, hermanos, sucede lo que dice el Salmo 123:2. ¿Qué pasó con Lea? Imagínate, su situación era realmente triste. Su padre la rechazó, sus hermanos la rechazaron, su hermana la rechazó, su marido la rechazó, la sociedad la rechazó. Y no tenía otra alternativa más que llegar con el único que podía verla con ojos de amor, con ojos, hermano, de misericordia. Dice, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia ¿de qué?
de nosotros. Dice la Biblia que Lea oraba dentro de sí mismo solamente: pobre de mí, nadie me quiere, ¿qué voy a hacer? Quisiera salir corriendo de este lugar y no volver nunca más, pero no puedo. Y entonces ella se encontraba en una condición muy, pero muy triste. Pero la Biblia habla acerca de que se le apareció el pastor de pastores, lleno de amor y misericordia. Pero también hace una advertencia el Señor a los pastores que no fungen con su tarea. Tú como varón de tu casa, como esposo de tu hogar, tú eres el pastor de tus ovejas, que son tu esposa y tus hijos. Tú como esposa eres la pastor de tu hogar, pastor de tu esposo, pastor de tus hijos. Y dice la Biblia que en aquel tiempo había pastores malvados, pastores que en lugar de sanar, dice que herían más y más. Y dice el libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 13 en adelante. Le está hablando a los pastores, la actitud que tenían hacia las ovejas y cómo las rechazaron, cómo las mataron. Dice: ustedes beben la leche, se visten con lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen, ¿qué? Hambre. Dice: ustedes quieren estar bien, quieren vivir una vida buena, holgada, próspera, de lujos, de comodidades. Dice: pero sus rebaños pasan hambre. ¿Y qué dice de los rebaños? 1, no han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado a las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas, en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad. Entonces, ¿cómo estaba el corazón de las ovejas? No estaba hablando de ovejas literales, sino del pueblo de Israel. Dice: débiles, enfermas, heridas. Muchas por el dolor, dice, se descarriaron. Y muchas estaban dispersas, perdidas. Dice, en cambio, dice, las gobernaron con mano dura y ¿con qué? Con crueldad. Es decir, les decían, les hacían sentirse mal, las menospreciaban, les mostraban su odio, aberración, maltrato, malas palabras. Les hacían sentirse gusano, basura. De tal manera que las ovejas estaban completamente perdidas. Perdidas completamente, hermano. Entonces sigue diciendo en el 5: por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. 6, dice: han deambulado, o sea, vagado, errado, dice, por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió, ¿qué dice? A buscarlas. Es decir, nadie se preocupó por ellas. Hermano, yo no sé si nadie se ha preocupado por ti. Tú vienes lastimado, lastimada desde antes de nacer o a lo largo de tu vida. Quizá tu padre te menospreció, tu madre te menospreció. Quizás siempre hubo diferencias entre tú y tus hermanos. Yo no sé si en algún momento de tu vida te hirieron con las palabras, hermano, que no fueron propias, que ni siquiera eran necesarias. Quizá tu padre nunca te quiso conocer. Eso es lo peor de los padres, hermano. Yo siempre lo he dicho. Yo tuve un padre, pero mi padre está muerto y por eso no está conmigo y yo no tengo relación con él. Pero lo más triste, lo más trágico es gente que tiene a sus padres, pero que los han negado y que no pueden acercarse a ellos, tienen prohibido acercarse a ellos. Yo conozco muchos casos de jóvenes que sabían, hermano, que sus padres los abandonaron, se fueron a buscar o se acercaron y sus padres cuando llegaron les dijeron: te prohíbo que vengas a mi casa, te prohíbo que te acerques a mi casa, no vengas a destruir mi hogar. Eso es lo más trágico que un hijo puede experimentar, que su propio padre le diga: no quiero que te acerques. El hecho de que tú puedas ver, hermano, que tu padre anduvo con una, con otra, o tu madre con uno, con otra. Cuando yo llegué a trabajar al Centro de Fe del Cristo, hermano, había una familia, eran 8 hijos. La mamá se fue y dejó a los 8 hijos, dejó un bebé, hermano, recién nacido.
Las chicas entraban al grupo de adolescentes que yo tenía y había una de ellas, Jocabet se llama, hermano. Adolescente tan tierna, tan buena, que agarraba a su hermanito como si fuera su hijo, su bebé. Era tan cariñosa, hermano, era tan dulce con él, con todos sus hermanos pequeños. Porque alguien los hirió, alguien los lastimó, los abandonó. Yo no sé si sea tu caso. Yo no sé si sea tu caso, que a ti te rechazaron, te abandonaron, que buscabas ayuda y no tenías con quién recurrir. Yo no lo sé. Pero dice la Escritura que entonces Dios escuchó y vio la necesidad de Lea. Y dice la Escritura en el libro de Ezequiel 34, versículo 15, como nadie salió a buscarlas, nadie quiso sanarlas, dice, yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. Entonces dice la Escritura, hermano, que el Señor es el único que puede sanar nuestras heridas. Y cuando nosotros vemos a Lea, la pregunta es ahora, ¿cómo sanó Lea sus heridas? Y entonces la Biblia nos dice que tuvo 4 hijos. Y a los 4, el nombre de cada uno de ellos fue la experiencia que trajo sanidad a la vida de Lea. Por eso los nombres son muy importantes, hermano. Por eso cuando un cristiano le pone a su hija, ¿verdad?, Lupita, o cuando le pone, ¿verdad?, algún nombre del santo. Santos, a ver, ayúdeme, que yo no fui católico mucho tiempo. No, pero nombres que no son bíblicos. Dolores, soledad. Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Esas personas, yo tengo una amiga que se llama Soledad. Y antes de ser cristiana casi nos entregamos al mismo tiempo a Cristo. Estudiamos en la escuela bíblica nocturna en la iglesia. Pero me acuerdo que era una mujer que tenía muchos dolores, muchas angustias. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de que ella, a través de los nombres de sus hijos, fue sanada, fue restaurada. Veamos lo que dice el libro de Génesis 29:31 en la versión Jerusalén 2001. Léalo conmigo ahí en la pantalla fuerte. Dice así: vio Yahvé que Lía no era amada y la hizo fecunda, mientras que Raquel era ¿qué? Estéril. Ahora leamos una versión judía del mismo capítulo 29:31. Y Dios vio que Lea era odiada y abrió su útero y Raquel era estéril. Es decir, la Biblia nos está enseñando que las dos eran estériles. Pero dice la Biblia que al ver la necesidad de Lea, que era menospreciada, rechazada, dice que abrió su útero para que pudiera tener hijos. Y dice la Biblia que su primer hijo se llamó Rubén, que significa ver o ver, un hijo mira al hijo. Lea no era bella, Lea no era sociable como su hermana, no tenía un buen cuerpo, no tenía ojos sanos como su hermana, pero cuando nace su primer hijo, Dios le está diciendo, míralo, aquí está tu hijo. Es decir, le mostró su misericordia. Mira lo que yo puedo hacer si tú crees en mí. Por eso dice la Biblia que esta mujer experimentó su sanidad a través, hermano, de ver que Dios la amaba. Y cuando su hermana no podía tener hijos, dice que su hermana se amargó y dice que gritaba, dame hijos, si no, me muero. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que para que nosotros podamos sanar nuestra herida del rechazo hay que decirle al Señor, mírame, mírame Señor, aquí estoy, mira mi dolor,
Mire el menosprecio que han tenido contra mi vida. Porque hay gente muy buena, gente amorosa, pero los demás les menosprecian. Yo no sé si tú has sido menospreciado, rechazado, pero dile: mírame, Señor, tus ojos son diferentes al del resto de la gente. Tú miras con amor y compasión, con misericordia. Tú miras con esa mirada que da oportunidades, esa mirada que saca del hoyo, del pozo de la desesperación. Esa mirada que limpia mis ojos, que los sana y que me deja ver tal como yo realmente soy delante de tu presencia. Y entonces Lea fue lo primero que le pidió a Dios para sanar el rechazo. Mírame, Señor, mira mi condición. No dejes que los demás me menosprecien. ¿Y qué pasa cuando nace un bebé, hermano? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Hay alegría, ¿qué más? Felicidad, hay fortaleza, hay sueños, esperanza, hay ganas de vivir. ¿Qué más? Llega la gente, todos quieren conocer ¿a quién? Al bebé. Todos queremos conocer al bebé. Todos llegan y traen ropita y todos nos dicen: qué lindo bebé. Y entonces comenzamos nosotros a darnos cuenta. Ahora sí la estaban viendo. Ahora sí se regocijaban con ella. Ahora sí festejaban con ella y decían: bendito sea el Señor que te bendijo, que te prosperó y que te ha dado herencia. Hay que decirle a Dios que nos vea. Hay que decirle a Dios que fije sus ojos sobre nuestras vidas y que nos deje sentir su misericordia, que nos deje sentir su amor. Dice que después tuvo un hijo llamado Simeón, que significa Dios ha escuchado, oír o escuchar. Cuando Dios le dio a su hijo, le dijo: Señor, tú has escuchado mi dolor, tú has oído mi oración. No te has quedado sordo, indiferente a mi necesidad. Tú me diste un hijo para que yo aprenda y tenga claro que cada vez que yo voy a tu presencia, tú me escuchas y tú respondes a mi necesidad. O sea, esta mujer no se conformó. Esta mujer dijo: yo creo que tú puedes sanar lo que el resto de la gente ha hecho contra mí por años. Y después dice que tuvo otro hijo llamado Leví, que significa unido, el que se adhiere. Entonces, cuando tú te unes a una persona, cuando tú llegas a una persona y que sabes, hermano, que está quebrada, que está necesitada, le dices: no te preocupes, yo voy a estar contigo, pase lo que pase, de día, de noche, yo voy a estar contigo. No te preocupes, no estás sola, no estás solo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero estoy seguro de que algo Dios nos va a enseñar y cómo hacerlo. Por eso dice que se adhirió su alma al Señor. Y entonces se sintió unida con Dios, adherida al Señor. Entonces su alma comenzó a fortalecerse. Y esa Lea, hermano, antisocial, esa Lea que se sentía fea, esa Lea que se sentía incapaz, empezó a darse cuenta que tenía la bendición de Dios sobre su vida y que podía hacer grandes cosas. Por eso es llamada Madre de Israel. Y cada vez que los judíos escuchan el nombre de Lea, hermanos, se cuadran y reconocen que por ella las naciones tienen un pueblo llamado Israel, porque hubo mujeres que no se quedaron en su condición. Y el último hijo dice que se llamaba Judá, que significa Dios es alabado, confesión. Es decir, es una mujer que cuando nació su hijo empezó a tener una vida de gratitud. Ella dijo: no más quejas delante de ti, Señor. No más quejas. No más por qué. No más por qué. ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí aquello? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué solamente a mí? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me quieres? Señor, estás lejos de mí. Ya no más quejas, le dijo. No más quejas. No más quejas, Señor.
Todos estos años estuve buscando la aceptación de otros. Hacía lo que ellos querían, me vestía como ellos querían, pensaba como ellos querían, asistía a los lugares que ellos querían, siempre queriendo agradarlos, pero jamás hubo una respuesta de parte de ellos hacia mi vida. Pero cuando yo volteé mi mirada, mis ojos los puse en ti, entonces me viste. Y ahora tenía testimonio. Y ahora era una mujer que estaba preparando a las 12 tribus de Israel para reinar, hermano, en esta tierra. Fue una mujer que es conocida como la matriarca de la oración. Una mujer que no se conformó con su condición. Agarró el montón de heridas que traía sobre su alma. Todos los rechazos que había recibido hasta ese momento los cargó y los llevó a la presencia de Dios y dijo: Señor, yo quiero ser libre, yo quiero ser sana de todo esto. No se conformó con ese momento y le oró a Dios y le dijo: Señor, yo te pido que tú obres en medio de mi vida. La primera vez no se oyó nada, no se vio nada, pero dijo: yo oraré, yo clamaré, yo pediré hasta que entonces el Señor conteste a mi necesidad. Pero yo creo que Él me puede sanar, me puede liberar, me puede transformar, puede romper los patrones de vida en medio de mi corazón, en medio de mis caminos. No más maldición, no más amargura, no más heridas. Y entonces dice que el Señor tuvo misericordia de Lea. Tenía línea directa con el Señor, hermano. Cuando ella le hablaba al Señor, no había necesidad de hacer cita con Él, no había necesidad de llegar a un escritorio y pedir cita con Él, no había necesidad de que la secretaria le pasara las llamadas, no había necesidad de eso. Ella sabía que Él, cuando ella hablaba, Él iba a tomar el teléfono, iba a responderle, le iba a solucionar su problema, su necesidad. Por eso nosotros nos damos cuenta que esta mujer es un ejemplo, hermano, donde dice el Salmo 113, versículo 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Dice la Biblia que ella le dijo: levántame. Señor, dame la victoria. Y entonces dice que el Señor con poder escuchó. Y dice que le dio, hermano, 4 bendiciones. Judá es la línea, hermano, la tribu de la generación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de no dejar que el rechazo nos ahogue, hermano, haga repelernos hacia atrás, nos haga estar estancados. Soltemos el rechazo de nuestras vidas. Suelta esas palabras que te han declarado. Suelta esos menosprecios que te han hecho. No es así. Si te han dicho tu marido, si te han comparado con alguien, estás gorda, estás fea, estás chaparra, ¿verdad? Estás fea. Hermano, no hay mejor mujer como esas. A una mujer escotada con minifalda que parece otra cosa que mujer. No te automenosprecies. Arréglate, peínate, ponte bonita. Date ánimos a ti misma. Cuando nosotros estuvimos en el COVID, mi hermana nos dejó una semana, no nos bañamos ni nada. Pero la semana mandó la orden diciendo: báñate, peínate, córtate la barba, porque cada vez que tú te arreglas y te ves en el espejo, algo pasa dentro de ti que comienzas a cobrar ánimo, a cobrar fuerza, a cobrar fe. Entonces, hermano, no dejes que el rechazo te siga marcando, te siga ahogando, te siga estancando. Por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, que el rechazo dura para toda la vida si nosotros no hacemos algo. Por eso dice que nos levantó del polvo, que nos tomó y que nos quitó todas esas, hermano, heridas que nos causaron las personas. Por eso dice el canto: ¿cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor?
no es quien nos restauró. Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. Es ese salmo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. La Biblia habla de un hombre llamado Jabes. En el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 1, si no me equivoco, que dice la Biblia que este hombre también fue menospreciado. Dice que fue el más ilustre de todos sus hermanos, pero dice que se sentía menospreciado. No era un hombre común y corriente. La Escritura dice que era un escriba del pueblo de Dios. Pero dice la Biblia en ese capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde dice, y la madre de Jabes lo dio a luz con sufrimiento. Es decir, fue un parto muy difícil. Hay gente, hermano. Yo tengo un familiar, una sobrina que solamente tuvo un bebé porque fue tan sufrido, hermano, el parto, que ella dijo, jamás vuelvo a tener un bebé. O sea, en su dolor, en su angustia, ella hizo declaraciones. Y Jabes significa precisamente dolor o angustia. Entonces llegó un momento en que Jabes vivía angustiado, rechazado. Pero dice la Biblia que también hizo lo que Lea, oró. Y hay 4 cosas que le pidió a Dios. Te las digo así porque no es el tema, sino vamos a seguir con Lea. Bendíceme, Señor. La segunda cosa le dijo, ayúdame en mi trabajo, que prospere toda obra de mis manos. Y la tercera le dijo, está conmigo en todo lo que haga. Que no haga nada sin tu dirección, que no haga nada sin tu consejo. Y la cuarta cosa le dijo, guárdame del mal y del daño, que nadie me pueda destruir, que nadie me pueda atacar, que nadie pueda matarme, Señor. Y dice la Biblia que Dios lo oyó, así dice, y Dios lo oyó y le respondió lo que él le pidió. Entonces por eso nos damos cuenta de la importancia, hermano, de pedir y clamar a Dios. Sáname, Señor. Porque puedes ir con el mejor psicólogo de todo el mundo, pero lo que está herida, hermano, es tu alma y tu espíritu. Y eso no lo va a poder sanar el psicólogo. El único que puede sanarlo es el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Pero hay que clamarle, hay que pedirle. ¿Y cuál fue el fruto en la vida de Lea? Dice que fue grande en importancia. Venía diseñada para hacer cosas grandes. Dice la Biblia que después de ser desechada, menospreciada, dice la Biblia que fue puesta en honra y que ella fue la primera en dar a luz a los hijos de las tribus de Israel. 2, dice que desarrolló una cualidad mental. Aprendió que Dios no mira la apariencia, sino mira el corazón. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, Dios no mira la apariencia. Dile, Dios no mira la apariencia, Dios mira tu corazón. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús entró a Jerusalén dijo que no le creyeron sus hermanos, su pueblo, sus paisanos. Y dice que no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Dios puede hacer cosas grandes. Dice que también Dios la puso primero que a Raquel. Le reivindicó su posición, todo lo que necesitaba hacer. Y entonces dice que también, hermano, fue la que edificó la casa para Israel. Los primeros 4 hijos fueron los primeros miembros de las 12 tribus de Israel. Y al final vemos la vida de Lea. Dice la Escritura en el capítulo 49, no recuerdo si versículo 3 en adelante, dice la Biblia que cuando murió Jacob, dice que a Lea la enterraron en el lugar donde él murió y no así a Raquel. Dice que Raquel murió en el desierto y allí la enterraron.
le fue devuelta su posición, su dignidad, su honor. Por eso, hermano, si todos estos años te han robado tu posición, tu honor, es importante que tú reconozcas tu necesidad y que te liberes de ese automenosprecio que alguien puso sobre tu vida. Hay un término llamado boomer lambs. Este término se le da a aquellas ovejas que cuando nacen, inmediatamente su mamá las rechaza. Nacen y comienzan a rechazar a la ovejita, al corderito. Y entonces el pastor trata de meterla al corral y la comienza a patear. Y si el pastor deja que esto continúe, es capaz de matarla. Y entonces el término, hermano, boomers lambs, significa la oveja rechazada. Ha sido rechazada por su madre. Y el rebaño la ve también con rechazo. Entonces, lo que el pastor hace, hermano, es sacarla del rebaño, de los corrales. Y entonces lo que hace, hermano, el pastor, es que la toma como a un bebé. Y toma a la ovejita, la lleva a su casa, le da de comer con biberón. Y entonces la toma entre sus brazos, se pone junto al fuego y la carga y le dice: no te preocupes, aquí estás bien, eres muy importante, come, anda, come, te tienes que poner fuerte, yo sí te quiero, no sabes cuánto te anhelaba. Tú vas a ser una ovejita fuerte, vas a crecer, vas a levantarte. Y entonces la ovejita oía el corazón, los latidos del corazón del pastor. Y cada vez que le decía: te amo, eres importante, ella lo escuchaba en su corazón. Los animales tienen alma, sentimientos. Y entonces el pastor la cuidaba hasta que se fortalecía, hasta que tuviera, hermano, la estatura, la fuerza. Y entonces sacaba la ovejita y la reintegraba al corral. Y entonces la ovejita o las ovejitas que eran rechazadas corrían y se gozaban entre el rebaño. Y estas ovejas rechazadas son las que se convertían después en los líderes del rebaño. Y cuando el pastor salía al campo y se ponía, hermano, allí en el acantilado, ¿verdad? Y gritaba o decía, ¿verdad? Ovejita, 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 ovejita. ¿Quién crees que eran las primeras que corrían y que querían alcanzar al pastor? Las ovejas rechazadas. Porque conocían la voz de su pastor. ¿Y cuántos de nosotros no fuimos rechazados, hermano? No fuimos lastimados. Llegó el momento en que muchos de nosotros queríamos huir. Ya no queríamos vivir. Yo recuerdo cuando estaba perdido, herido, perniquebrado, como dice la Biblia. Llegó un momento en mi vida donde el rechazo me hizo tan vulnerable, me hizo tan débil, que llegué a un punto donde ya había yo tocado fondo y donde yo dije: Señor, yo veo que mis hermanas y mi mamá te buscan y que son felices, pero yo no he podido tener esa felicidad. Yo te pido que mires mi corazón, que me des entendimiento, porque si tú no me ayudas, yo me voy a matar, Señor. Y me acuerdo que un día fuimos al mar con unos amigos, de esas veces donde el mar queda abajo y
la parte alta, ¿verdad? Desde ahí ves el mar y donde era tanto el dolor por el rechazo, hermano, que llegó el momento en que dije, Señor, si tú no me ayudas, yo no sé qué va a pasar conmigo. Y me daban ganas, hermano, de aventarme. Y ahora que el Señor me ha salvado, recuerdo esos momentos y digo, Dios, si yo me hubiera aventado a las olas del mar, seguro que esas olas hubieran sido como un fuego que me abraza y me hubiera consumido en unos segundos. Pero en tu misericordia, como ese pastor, viste que me rechazaba. Me llamaste, me tomaste entre tus brazos, me dejaste oír el amor de tu corazón. Y pude comprender que sí era importante, que sí era capaz de hacer cosas importantes, que tú querías generaciones que te glorificaran a través de mí. Por eso, hermano, hoy Dios nos invita a dejar y a morir a todo el rechazo que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie y yo no sé quién te ha rechazado. Tu papá, tu madre, tu esposo. Yo no sé si te rechazó el padre de tus hijos, de tus hijas.